Hungría es famosa sobre todo por su capital, Budapest, pero creedme, hay mucho más en este país centroeuropeo. Un país famoso por sus castillos, por sus aguas termales y por su parlamento. Es un lugar con un idioma peculiar, así como con una mezcla étnica impresionante. Bienvenidos al país que tiene el waterpolo como deporte insignia y que además ha producido a numerosas personas influyentes, ganadores de premios Nobel o creadores de cubos místicos. En fin, bienvenidos a Hungría. ¡Viva Hungría y viva los húngaros! 100% raza húngara pura y aria. Sí, os lo vais a pasar bien en este episodio. Un país que adora el agua a pesar de no tener costa. Cruzado por el Danubio y con Budapest como insignia, bienvenidos a Hungría. Suscripción incluida. ¡Viva Hungría y viva los húngaros! Empezamos por lo primero que nos imaginamos cuando hablamos de un país, su bandera. La bandera húngara está dividida en 3 franjas horizontales, una roja, otra blanca y otra verde. Procede de los movimientos nacionalistas y republicanos del siglo XVIII y XIX, especialmente el contrario de los Habsburgo. Se parece bastante a la bandera de Italia y México. El verde representa la esperanza y el campo, el blanco la libertad y el rojo la resistencia del pueblo húngaro y, por supuesto, la sangre de los que lucharon por la libertad de su pueblo. ¡Sorpresa! Para empezar el bloque gordo del capítulo de hoy, Hungría es un hermoso país en Europa del Este. Bueno, ya está. 8 horas más tarde. Por favor, no digáis que Hungría está en Europa del Este. ¡Nunca! Lo odian. Y bueno, en el fondo tienen razón, porque Hungría no está geográficamente en Europa del Este, están en Europa Central. Por eso prefieren que les llamen centroeuropeos, a pesar de haber formado parte del bloque del Este comunista y etcétera. Bueno, ¿qué más da? Dejémoslo en que Hungría es un país centroeuropeo, muy distinto a cualquier otro país de la región, étnica y geográficamente incluso. Hungría está situada en la llanura panónica, lo que provoca que haya poco relieve, casi toda la superficie es plana. A esta llanura también se la conoce como Gran Llanura Húngara. En este país está situado el Parque Nacional de Ortovalli, el área protegida de pastizales más grande de Europa. Tiene una extensión de 82.000 hectáreas y además hay que destacar la buena calidad del suelo húngaro, fértil, muy bueno para cultivar y con un 51% del terreno arable. Tan solo el 2% del terreno húngaro está a más de 300 metros, la mayor parte al norte. Y es que en Hungría sí existe alguna cadena montañosa compartida con otros países y que en este país no llega a tener una gran altitud, como los Alpes Dináricos o los Cárpatos. Hungría está rodeado, digamos que de relieve por toda su frontera, y por el centro es todo plano, como una especie de bandeja, digamos. Y aquí viene la curiosidad. Hungría no está situada sobre ninguna placa tectónica, entonces, ¿por qué hay tantas aguas termales? Sí, Budapest es la capital del mundo con mayor número de aguas termales. ¿Por qué? Digamos que esto es como una especie de hotspot, un punto de actividad geotérmica fuera de los bordes de las placas tectónicas, como podría pasar por ejemplo con Hawái. De todas formas tampoco está muy lejos del borde de la placa euroasiática y por una mezcla de condiciones pues se produce este fenómeno. Y es que Hungría se puede permitir tener muchas aguas termales. Vamos, que no hay que estar exactamente al borde de una placa tectónica para tener actividad termal, eso sí.
En algunos casos, son excepciones. Y también en Hungría hay muchos importantes puntos de yacimientos de piedra caliza. Esto provoca importantes cuevas en algunos puntos. El clima es continental, no tan extremo como Mongolia, como ya vimos en el anterior episodio, pero con inviernos fríos y veranos cálidos. En enero la temperatura media suele ser de unos 0 grados y en julio de unos 25. Además, en verano suele haber sequías importantes, lo que dificulta la cosecha. Hungría no tiene mar, pero sí tiene un lago importante, el lago Balatón, considerado como el mar de Hungría. Y es que a los húngaros les encanta el agua, de todas formas, y se les da muy bien los deportes acuáticos, que ya veremos más adelante. El lago Balatón, por cierto, es el lago más grande de Europa Central. Hungría no es un país muy grande, pero pese a eso hace frontera con 7 países: Rumanía, Ucrania, Serbia, Eslovaquia, Austria, Eslovenia y Croacia. El río más largo es el conocidísimo Danubio, de los más largos y navegables de Europa, y que recorre 417 kilómetros del país atravesando Budapest. También es importante el río Tisza, mayor afluente del Danubio. El punto más alto es el monte Kekes, de 1014 metros, y el lago más extenso es el Balatón. Ahora sí, conozcamos a los húngaros. Hungría es un país eslavo muy interesante. Bueno, tampoco les gusta que les llames eslavos. Bueno, ni eslavos, ni gitanos, ni negros, ni árabes, ni alemanes, ni suecos, ni rusos, ni chinos, ni japoneses, ni manchurios, ni tampoco papuanos. 8 horas más tarde. Ingusetios, calmuquios, mongoles, murcianos... En fin, llámales húngaros, porque si no te van a pegar con la sartén esa. Los húngaros son un caso aparte que ya veremos un poco más adelante, pero antes un poco de organización territorial. Hungría, o como se dice en húngaro, Magyarország, está dividida en 20 regiones, de las que 19 son condados o megyek. Y una de las 20 regiones es la ciudad capital, o Főváros, que es obviamente Budapest. Todas estas regiones están a su vez divididas en municipios. También la Unión Europea ha dividido a la zona en eurorregiones, una cosa aparte. Por cierto, Hungría tiene cerca de 10 millones de habitantes, ahora mismo unos 9,7 millones. Como dije, la capital húngara es Budapest, siendo al mismo tiempo y con diferencia la ciudad más poblada del país, con más de 1,75 millones de habitantes. Y eso que ha perdido población respecto a los últimos años, ya que llegó a superar los 2 millones. Es una ciudad que rebosa historia y monumentos, habiendo estado antiguamente dividida en 2 ciudades por el Danubio, Buda y Pest, de donde toma el nombre. Otras ciudades importantes son Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs, Győr, Nyíregyháza, Kecskemét, Székesfehérvár, Szombathely, Szolnok y varias más. Efectivamente, Budapest estaba dividida en Buda y Pest, además de otra ciudad aparte, o Buda, hasta su unificación en 1873. Y ahora sí, pasemos a ese peculiar pueblo, los húngaros, también denominados como magiares, que tiene una mezcla importante desde los hunos de Asia Central hasta los otomanos y otros pueblos también europeos. Si buscas en Wikipedia, parece que es un pueblo de Europa del Este. No creo que les guste mucho a los húngaros. No se sabe exactamente el origen de los húngaros, por eso se propone una teoría de su origen urgo-finés. Y es que por lo visto los finlandeses, estonios y húngaros tienen una procedencia similar. Vienen de pueblos de la zona de los montes Urales rusos. Muchas pruebas lo demuestran, y es que tanto en Hungría como en Estonia y Finlandia se hablan idiomas muy distintos al de los países que los rodean. Comparten entre ellos ciertos lazos lingüísticos, sobre todo el finés y el estonio. Y eso, que tiene una importante mezcla étnica. Se puede decir incluso que en parte es un pueblo asiático el de los húngaros. Mezcla étnica desde hace siglos y siglos con migraciones transcontinentales. Algunos se considerarán muy húngaros hoy en día, pero no se sabe exactamente lo que son, así que... En fin, se puede decir que el 86% son húngaros, entre comillas, aunque estas cifras varían mucho. El 5% gitanos romaní y el resto otros grupos étnicos variados como serbios, rumanos o ucranianos. Pues sí, los gitanos romaní son la mayor minoría étnica del país, con una discriminación palpable hoy en día todavía. Las políticas nacionalistas de Orbán no mejoran la situación con los gitanos, pero por lo general
Hay un problema de aislamiento con este pueblo en un país donde la mayoría de los gitanos viven bajo el umbral de la pobreza y una situación de marginalidad. Viven en lugares apartados sin casi ningún tipo de integración con los húngaros estándar, como podría ocurrir por ejemplo en Rumanía con el caso de gitanos y rumanos. Los gitanos romaní en Hungría estuvieron cerca de ser extinguidos durante el Holocausto, ya que el gobierno húngaro de tendencias fascistas y aliadas con las de Hitler exterminó a buena parte de ellos. Ya comenté previamente varios aspectos del idioma húngaro, pero también tiene bastante relación incluso con el turco. Toda esta mezcla explosiva hace que el húngaro sea uno de los idiomas más indescifrables de Europa, sin palabras deducibles ni nada de nada. ¡Ah, cómo adoro los países con idiomas raros, menos cuando toca pronunciar! Servus, hola, Hushbash, ¿qué tal? Hushhivnak, ¿cómo te llamas? Anebem Alejandro, me llamo Alejandro. Menidus Bash, ¿cuántos años tienes? Hunan Hotel, ¿de dónde eres? Español Orsak Bolbayok, soy de España. Bislak, hasta luego. Ya se acabó, por fin. A mí me suena bastante al mongol. Bueno, ahora me suena todo al mongol. Pero es cierto que el húngaro tiene alguna relación lejana con el mongol y otros idiomas túrquicos. Pasamos ya a la religión de... En Hungría se estima que el 43,9% son un conglomerado de ateos y religiosos no practicantes. El comunismo pasado ha influido en este gran porcentaje de irreligiosos. El 38,9% de la población se estima que sean cristianos católicos y el 13,8% protestantes, el 0,3% islam y el resto otros grupos como judíos. Judíos que en un momento de la historia llegaron a ser el 4% de la población y hoy en día son menos del 0,1%, un porcentaje totalmente residual. Hungría fue un bastión judío, pero la mayoría fueron asesinados, deportados o exiliados durante el Holocausto nazi. Una pena teniendo en cuenta que en Budapest se sitúa la segunda mayor sinagoga del mundo. Hungría es una república parlamentaria en la que su presidente es János Áder y su primer ministro es el polémico Viktor Orbán. Es quien maneja el cotarro y pertenece al partido Fidesz. Orbán ha sido tildado de ultraderechista y xenófobo, entre otras cosas. ¿Democracia o dictadura? Democracia. Pero aún así no es de las mejores de la Unión Europea. En Hungría se paga con forintos, no con euros. Ahora mismo, $1 son 295 forintos. Esta es la matrícula y se conduce por la derecha. Pasamos ahora a los seres vivos no humanos que habitan la superficie húngara. Hungría no es que tenga una fauna y flora exuberante, por lo que quizás esta no sea la sección más relevante de este capítulo. Es un país llano y con poca vegetación abundante. Aún así, quédate para ver algunas especies de animales como ciervos, jabalíes, muflones, liebres, zorros, grullas, garzas, cigüeñas, patos, el halcón sacre, el tejón, la garduña y el mitológico turul, que es el animal nacional. Hungría, como ya he dicho, no tiene una vegetación exuberante, pero sí cuenta con algunas flores y plantas características tales y como la amapola silvestre, el aciano, la violeta blanca, el lirio de agua, el gerbix, el tulipán, el lirio de los valles y sobre todo la paprika. ¡La paprika! El pimentón, uno de los productos más populares del país, muy tradicional en el país centroeuropeo y a veces se echa incluso a los bizcochos. Ya lo veremos en la sección de gastronomía. Pero antes, un poquito de tradiciones. Hungría es verdaderamente tierra de tradiciones culturales. Cualquier momento del año es bueno para visitarlo porque te vas a encontrar fiestas y tradiciones por todos lados. Hay festivales folclóricos, religiosos y culturales. Hungría tiene fuertes tradiciones cristianas y hay lugares de peregrinación bastante conocidos en el país como Esztergom, lugar de nacimiento de San Esteban, y también están Pannonhalma y Eger. Los calvinistas húngaros, por otro lado, consideran la ciudad de Debrecen como una especie de Roma. En este país centroeuropeo podemos encontrar algunos festivales de música muy interesantes como el Festival del Lago Balatón, uno de los más importantes en su estilo en Europa, posiblemente. Predomina sobre todo la música electrónica. Aún así, se pueden escuchar otros estilos musicales. Muy importante la festividad del Joloko, una tradición folclórica muy antigua en la que hay música tradicional y vestimentas también tradicionales. Se celebra la llegada del carnaval con el Buso Yaras,
una de las festividades más antiguas del país. En esta se celebra también la despedida del frío invierno. Aunque hoy en día está extendida esta fiesta por todo el país, se celebraba tradicionalmente en la ciudad de Sochi. En esta fiesta se bebe mucha palinka, la bebida tradicional del país. ¡Viva el vino! Interesante también el Kultas, una festividad donde mucha gente de muchos países se reúnen. Se supone que antiguos lazos étnicos les unen y por eso se ve gente incluso de Mongolia. También está el Festival de Ozora y el Festival de Música de Sziget, otro de los más importantes quizás de Europa y celebrado en la isla de Sziget, como bien indica el nombre, en el Danubio. Por cierto, en Pascua se les echa encima calderos de agua a las mujeres. Y en el día de San Nicolás, conocido popularmente como Papá Noel, los niños dejan sus zapatos fuera de casa para esperar los regalos. Es espectacular la pirotecnia la noche vieja. Ah, y es tradición en la despedida de soltero raptar a la novia. Esperad al capítulo de Kirguistán. Ah, y los balnearios, por supuesto. Es muy común ir a baños termales a pasar el día con amigos, con familia y reunirse. Todo mientras se dan un baño relajante. Es curiosa la forma de saludarse en Hungría. Los hombres se dan la mano, pero si un hombre lo hace con una mujer, tiene que esperar el varón a que la hembra le dé la mano. Si no, nada de nada. Es un país con una gran tradición de puntualidad. Llegar tarde a cualquier sitio es una enorme falta de respeto. También es de mal gusto que alguien te invite a comer y empezar a comer antes que el anfitrión. Se ve fatal. Representa la codicia y la mala educación. También es siempre tradición dejar una propina en un restaurante y siempre se deja entre el 10 y el 15%. Ahora, hablando de prendas y ropas tradicionales, las de Hungría tienen relaciones con otros países cercanos. Pero también hay accesorios propios como las babuscas, que son bufandas de la cabeza. Las vestimentas tradicionales de Hungría están hechas con mimo y llenas de currados bordados. Ahora pasamos a algo muy importante en la cultura húngara, la música. Muy importante la música en Hungría desde los hunos, pasando por la música clásica, llegando hasta los multitudinarios festivales de música electrónica. Un grupo étnico con una gran tradición musical son los gitanos romaní, que llevan la música en la sangre prácticamente allá por donde vayan. Probablemente la época de mayor esplendor musical húngara sea el siglo XIX, cuando estaban todavía en el Imperio Austrohúngaro. Destaca, por ejemplo, el compositor austrohúngaro Franz Liszt. Muy famosas las rapsodias de este país, la más famosa, la rapsodia húngara del propio Liszt, y la danza húngara de Brahms, que seguro todos habéis escuchado alguna vez. También es conocida la zarda, un tipo de danza. Los húngaros son muy buenos en los deportes. Es el octavo país con más medallas olímpicas del mundo y el segundo con más medallas por habitante. Puede que Hungría no tenga mar, pero aunque parezca curioso, son muy buenos en los deportes acuáticos. Para los húngaros es muy importante tener buenos deportistas que lo representen y por ello los deportistas olímpicos galardonados con una medalla reciben una pensión vitalicia a partir de los 35 años por parte del gobierno. Quizás este éxito deportivo se deba a la disciplina y el trabajo de la gente. No en vano es uno de los países con mayor número de galardonados con un premio Nobel por habitante del mundo. Y es que Hungría siempre ha estado llena de mentes brillantes. Probablemente los deportes más representativos del país sean el fútbol, cuya mayor leyenda es el mítico exfutbolista madridista Ferenc Puskás, y el waterpolo, un deporte acuático en el que son geniales. También son populares el balonmano, baloncesto, tenis, ciclismo, hockey sobre hielo y más. Para acabar, algunos famosos húngaros son Viktor Orbán, András Arato, famoso por el meme Hide the Pain Harold, Ferenc Puskás, Rubik Erno, creador del cubo de Rubik, Viro Laszlo, inventor del bolígrafo, el famosísimo mago Harry Houdini, Santa Isabel de Hungría, Joseph Mindszenty, Denis Gabor, inventor del holograma, Attila Szilárd, Dominik Szoboszlai, Sasa Gabor, Robert Capa, John von Neumann, Maria Telkes, Ferenc Szalasi, Bela Lugosi, mitad rumano, y también varias celebridades de ascendencia húngaro son Nicolás Sarkozy, Tony Curtis, el famoso bajista de los Red Hot Chili Peppers Flea, Joseph Pulitzer, Alanis Morissette, Jens Simmons de Kiss, Calvin Klein, Peter Falk y muchos más.
Ahora la parte que más estáis esperando. ¿Qué ver y comer en Hungría? Pedazo de gordos. Cabe destacar que Hungría quizás no sea enorme, pero tiene mucho que visitar. Solamente la ciudad de Budapest da para bastante. Os llevará varios días ver todas las atracciones pintorescas que esta ciudad puede ofrecer. Sin más dilación, algunos lugares de relevancia que visitar en Hungría son el Parlamento de Budapest, los baños termales como los de Szechenyi, el Castillo de Buda, la ciudad de Pécs, el lago Balatón, las cuevas de Aktelek, la ciudad de Debrecen, las ruinas de Aquincum, el puente de las cadenas, el castillo de Vajdahunyad, el bastión de los pescadores, la plaza de los héroes, la iglesia de San Matías, la basílica de San Esteban, la casa del terror de Budapest, el monte Kekes, el palacio de Gresham, el parque nacional del Danubio y Poli, la estatua de la libertad de Budapest, la ópera nacional de Hungría, las cuevas de Lila Furet, Sopron, el castillo de Eger, el Cave Bath, la basílica de Esztergom, el palacio de Esterházy, el lago Hevis, lago termal más grande del mundo, Holoko, el castillo de Visegrad, Diosjör y mucho más. Después de este empacho de lugares asombrosos, ¿qué mejor que un empacho de comida? Me temo que lo tendréis que preparar en vuestra casa. Pero yo os enseñaré algunos platos famosos como la tarta d'ovos, el letscho, el kolbas, la sopa uhazi, el megilebes, halasle, toltot kapotza, paprikas sirke, rollitos de amapola, pimientos y calabacines asados, langos, porcolt, kurtos kalaks y el plato nacional, el gulag. Nah, es broma. Goulash. Se le echa en Hungría el pimentón o la paprika a casi todo, incluyendo tartas y bizcochos. También les gusta la cerveza, como buenos centroeuropeos que son, y otras bebidas alcohólicas como el tokash. Y ahora llegó la hora de saber de dónde vienen los húngaros. Hungría es un país con muchísima historia, desde los hunos hasta el Imperio Austrohúngaro, y lo vamos a repasar de la manera más rápida posible ahora mismo. La historia de los magiares. Conquista romana, grandes migraciones asiáticas, los hunos y los magiares, conquista de los Cárpatos por parte de Arpad el Conquistador, fundación de la Casa de Arpad con Esteban I, Edad Media con numerosísimas disputas reales, batalla de los Moacs y ocupación otomana, llegada de los Habsburgo, guerra de independencia entre 1848 y 1849, que fue un ejemplo para otros europeos, Imperio Austrohúngaro, Primera Guerra Mundial y República de los Consejos, represión brutal y Segunda Guerra Mundial con Salási, aliado total de Hitler, Hungría queda destrozada, vienen los soviéticos y se traen consigo el comunismo del bloque del Este, Revolución de 1956, Hungría de Kadar con un comunismo más aperturista, fin del comunismo en 1988, democracia y Unión Europea llegando hasta hoy en día. Llegó la hora de cómo mueven los forintos los húngaros. Digamos que la economía en Hungría no iba muy bien hasta que llegaron a la Unión Europea. Dijeron, bueno, no vamos a hacer nada, la Unión Europea nos rescatará. Bueno, resulta que la economía húngara antes del comunismo se basaba en la agricultura, durante el comunismo se basaba en la agricultura y hoy en día se basa en la agricultura. Eso sí, junto a otras cosas hoy en día. Ahora, mucha gente se dedica al sector servicios y buena parte al turismo. No es para menos, hay mucho que ver. La economía ha mejorado aunque sigue sin ser sobresaliente. Como todos los países del antiguo bloque del Este no son tan ricos por lo general como en la parte occidental europea. Eso sí, Hungría da condiciones bastante favorables para que capitales extranjeros sean invertidos en este país. Esto ha permitido muchas reformas. Por cierto, se jubilan de media a los 58 años, un auténtico privilegio. Aunque hay ciertos problemas con el sistema de pensiones y 1/3 de la población son pensionistas. También están problemas con las ideologías del presidente Orbán, como los de inmigración, o protestas de la gente para que se produzcan reformas y han sido reprimidas, cosa que no ha sentado nada bien a la Unión Europea. Se puede decir que en Hungría hay un nivel medio en todo. Salarios, libertad, calidad de vida. No son sobresalientes en nada, pero tampoco suspenden en nada. Y yo invoco a los aliados de Hungría. Económicamente depende mucho de Alemania, a donde van dirigidas 1/4 de sus exportaciones. Es el 9º país más exportador del mundo respecto a su PIB, y eso le sirve para establecer vínculos amistosos con, por ejemplo, Rumanía y Eslovaquia.
Países cercanos con los que comparten bastantes cosas. Austria es un país con el que comparten varias cosas, como haber formado el Imperio Austrohúngaro. Sin embargo, guardan cierta rivalidad y ha habido momentos tensos en la historia. También guardan cierta relación con Turquía y en menor medida Mongolia. Estos últimos por lejanos lazos étnicos y con los primeros por lazos étnicos y sobre todo históricos en mayor medida. Al contrario que en Turquía o Mongolia, en Hungría no son túrquicos, pero algo sí tienen en la sangre. Estonia y Finlandia estaban allí sin apenas relación hasta que hace poco descubrieron que tenían bastante en común por cuestiones étnicas y por ello digamos que quisieron ganar algo de amistad con los magiares. Yo creo que sin duda el mejor amigo húngaro es Polonia. A pesar de no hacer frontera, tienen incluso un día de la amistad entre ellos dos. Han luchado juntos en batallas, se han apoyado, tienen dos gobiernos ultraconservadores que se quieren locamente y se llevan bien. En resumen, en Hungría se habla un idioma raro, nadie sabe identificarlos étnicamente, tienen aguas termales, vete tú a saber por qué, y eso les hace especiales. Y por ello, visitar el país magiar siempre va a ser una buena opción. En el próximo capítulo nos movemos a Chile. Volvemos a Latinoamérica para disfrutar de un país que literalmente es un churro. Pero sorprendente churro. ¡Hasta luego!